todos, soy Gaspar Pinto y les voy a explicar una teoría que tengo de cómo el Titanic se puede haber partido. Para explicarles bien esta teoría, lo primero que vamos a hacer va a ser aquí quitar el agua y el casco del Titanic. Ya. Para entender la teoría que les quiero explicar, es que en el Titanic, en esos momentos, las últimas horas, estaba inclinado unos 25 grados, unos 25 grados en el agua. Así, inclinarlo hasta ese punto y después acostado, ya. En ese momento, algunas zonas aún no estaban 100% inundadas en el barco. Por ejemplo, aquí pueden ver que esta zona sí podría estar bajo el agua, pero a la vez podría ser que aún todo el agua de aquí no haya llegado aquí. Es que aquí lo único que se muestra es el nivel del mar. Sí que posiblemente todas estas zonas que les voy a mencionar no hayan estado inundados en esos momentos que el Titanic se partió. Como por ejemplo la cocina aquí de primera clase. Hay que tener en cuenta que este era uno de un espacio bien amplio en el momento que el Titanic se partió. Igual que el comedor de primera clase, que tampoco estaba tan inundado en ese momento. Digamos que el agua hubiera estado más o menos como por aquí, llegando ya recién. Depende también. Aquí tendríamos más camarotes, pero como yo no he modelado todo el barco, pues no están. Así que aquí deberían haber más camarotes que también estarían llenos de aire. Y el peso recaería más en popa, por la gran escalera de popa, obviamente. La bajada que hay hasta la sala de máquinas. La máquina que hace que se mueva la hélice central. El café parisino, el restaurante a la carta, el salón de fumadores de tercera clase y así. También hay que tener en cuenta que posiblemente el agua aún no pudo haber llegado a la sala de caldera número 1. Así que mi teoría es la siguiente. El barco se pudo haber partido sí después de la tercera chimenea. Sí, es algo loco, podrían pensar algunos, pero es solo una teoría, no hay que darle tanto revuelos, perdón. Es una teoría que he tratado de investigar y ver si sería posible. Ya que después de hundirse la proa, pudo haber quedado suelta esta parte, que es la que es que es la teoría más popular hoy en día, y de que de aquí se partió el barco. Así que en esa parte se pudo haber partido después bajo el agua. Hay que tener en cuenta que la popa, después de partirse, quedó sujetada por el doble fondo. Por esa razón, mayormente la popa se hundió y no se mantuvo a flote. Así que con esa presión que había en esta zona, se puede haber partido perfectamente entre la tercera y cuarta chimenea y rato después esta parte soltarse por algún
completo, ya que tras partirse en dos en esta zona, pudo haber quedado debilitada y partirse en otra parte más que quedó por ahí en el campo de restos. Si se dan cuenta, aquí quedó una de las puertas abiertas. Y así, sí. Trato de... Tras que la popa cae, la proa se empieza a sumergir, llevándose consigo a la popa, como se puede apreciar en este fotograma. Tras inclinarse, la popa suelta la proa, levantándose para quedar como un dedo apuntando al cielo. Después la popa empieza a dar una pequeña rotación antes de hundirse por completo. Y cuando ya está totalmente sumergida la popa, hace una implosión que causa que se desarme más, siendo que el doble fondo se suelte y haciendo que la popa después en el fondo marino quede irreconocible. Igual que la proa, que pudo haber tenido una pequeña implosión en la zona de aquí tras terminar de hundirse. Esperen que está guardándose el proyecto. Ya que al quedar algún que otro camarote con aire más las salas comunes que había en proa, todo ese aire pudo haber causado una pequeña implosión que no causó tanto daño a la proa, pero sí el suficiente para zafar la parte trasera. Inclusive esa parte, cuando la proa llegó al fondo del marino, pudo haber estado, pero hay que recordar que cuando encontraron al Titanic ya había pasado un tiempo. Estamos hablando de aproximadamente unos 70, 80 años desde que el barco se hundió hasta que lo pillaron en 1985. Ya, y en ese tiempo hay que recordar que la proa cuando llegó al fondo marino está intacta. Y cuando las descubrieron ya gran parte de la proa había sufrido por el tiempo, así que posiblemente esta parte haya tenido el destino que posteriormente va a tener el barco entero. Ahora vamos a colocar el barco en posición, aprovechando que me demoré bastante en hacer este pequeña animación, que ojo, no sé si sacarlo como un pequeño short o algo así, mostrando mi versión del hundimiento, pero aquí vamos. Aquí tengo una pequeña lista de supuestamente cómo salieron los botes. Digo supuestamente porque Wikipedia traté de buscar más información de cómo salieron los botes, no me salía nada, así que tuve que conformarme con eso. Así que vamos con la salida de los botes. Ya se inclina unos... Aquí el barco tiene una inclinación de 2,5 hacia el lado de estribor y de 1 en el lado en proa. Ahí estarían llenando ya los pasajeros. Y en este punto ya habrá pasado una hora más o menos recién.
ya que el bote número 7 fue el primero en salir. A las 2, a las 12:40 de la noche, seguido después por unos 3 minutos más el bote número 5 a las 12:43 de la noche del 15 de abril. O sea, los botes recién se empezaron a bajar ya cuando era 15 de abril. Seguido por el bote 3 empezaron a bajar. Después de bajarse el bote 5 se empezó a bajar el bote número 3 a la 1 en punto de la mañana, junto con el bote número 8 por el lado de babor, quedando cada vez menos en el lado de estribor. Ya a la 1:05 de la mañana se baja el bote número 1 no para con los pasajeros. Trato después, mientras que se bajaba el bote número 1, se bajó el bote número 16 a la 1:20 de la noche. O sea, cuando el bote número 1 tocó el agua, el bote número 2 pudo haber ido a mitad de viaje o ya acercándose al agua. Ya a partir de aquí los botes que se van bajando son los botes de popa. Se me olvidó contar, el bote 6 fue bajado a las 1:10 de la mañana y el bote número 1 a las 1:05 de la mañana. Aquí, en este lapso de tiempo, en la cubierta D se abrió la puerta que la iban a ocupar para subir a los pasajeros a los botes por ahí. Pero cuando el agua ya llegó a al nivel de la cubierta D, el agua empezó a entrar, causando que el barco tenga una leve inclinación hacia el lado de babor. Después de que se bajó el bote número 16, le siguió el 14, el 12 y el 9, los 3 a la 1:30 de la mañana. Como dije, no podría ser exactamente a la hora que salieron, ya que, como les dije antes, esta información fue sacada de Wikipedia, ya que no pueden encontrar más información. Si saben alguna información de cómo se bajaron los botes en el Titanic esa noche, me lo escriben en los comentarios, la página de donde es y así, para poder corregirlo de tiempo después en esta animación. Ya. El bote número 15 se bajó a las 1:41. O sea, después de que se bajó el bote número 13. Este es el bote 13, este es el bote 9. Y el bote número 11 se bajó a la 1:35 de la mañana. Este es el bote número 11. Trato después a la 1:40 se empiezan a bajar los dos últimos botes del lado de estribor en popa, siendo el bote número 13 y el número 15. Uy. La cuestión es que el número 13, cuando se empezó a mover, justamente estaba bajando el número 15. Como se vio en Titanic, uno de los botes estaba ya aplastando a otro bote, siendo ese el bote número
13 siendo aplastado por el 15. Y ahí cada vez nos quedan más botes. Y ahí tienen que preparar ya el bote de plegable C y el plegable D. Aún no lo podrían arreglar porque está ocupado en el momento exacto por el bote número 2. Trato después a la 1:45 el bote número 2 recién lo estarían bajando. Y solo 5 minutos después se está bajando el bote número 10 en popa, siendo el último del lado de babor en popa por bajar. Contando también a la vez que el bote número 4 del lado de babor también se está bajando. Rato después se bajó el bote plegable D a las 2:05 de la mañana. Mientras que el bote plegable C ya lo habían bajado a las 2 de la mañana. Y de ahí nomás quedaba bajar el bote plegable B, A y B, que el bote plegable B quedó dado vuelta, mientras que el plegable A lo trataron de mover hacia los pescantes sin éxito, ya que justamente ya era la 2:15 aproximadamente en el momento que cayeron los botes del techo de la sala de la tripulación, los camarotes de la tripulación. Ahí al Titanic, desde que el agua subió a la cubierta de botes, nomás le quedaban 5 minutos más de vida. Y a la 1:16 posiblemente haya caído la primera chimenea, junto con el domo de la gran escalera rompiéndose. 1:17 caería la segunda chimenea y a las 2:18 de la mañana la superestructura del barco empieza a ceder, partiéndose en dos hasta el doble fondo. Cayendo primero la tercera chimenea y cuando la popa golpea el agua, cayendo la tercera por gravedad. Digo, la cuarta por gravedad. Como le acabo de decir antes, mi teoría es que el barco se partió en dos justamente después de la tercera chimenea. Pero solamente es una teoría sobre el Titanic. Y a la 1:18 tras partirse en dos el barco, a la 1:19 se termina de hundir la proa y terminando como un dedo levantado la popa, y a las 2:20 de la noche la popa desaparece en el frío océano Atlántico, llevándose consigo la vida de aproximadamente 2.200 personas, 1.500 personas, y dejando vivas solo aproximadamente 700. De 2.200 personas, solo 700 sobrevivieron esa noche, aproximadamente, y otras 1.500 fallecieron. El Titanic, tras sufrir el daño en los 5 compartimientos estancos, se fue hundiendo lento. Tuvo aproximadamente 1 hora 35 a flote, 2 horas con 35 minutos estable, pero tras que llegó el agua a la cubierta de botes, ahí el barco se empezó a ir a pique, ya que técnicamente el agua podía entrar sin
sin problema a las salas de calderas a través de los ductos de ventilación y por los agujeros de las chimeneas en la cubierta de botes. Igualmente por la escalera, partiéndose en dos, siendo solamente sujetado por el doble fondo. Que aquí, en vez de partirse de una forma normal, el doble fondo se dobla hacia adentro, indicando que hubo un poco de presión dentro del casco hacia la parte exterior, bueno, hacia la parte de proa e interior del barco. Por alguna razón sale este trocito raro aquí. Tiene que ser de esto. Y tras eso, la popa que enganchada por un tiempo más a la proa, empezando a soltar de a poco y liberando esa presión que había en doblarse hacia adentro. Esta teoría es una combinación de otras, como la teoría de James Cameron de 1997, de cuando el barco, bueno, basada en la película, y basándome también un poco en la teoría moderna, por el grado de inclinación que tuvo el barco en esos momentos, ya que el grado de inclinación real que tuvo antes de partirse era entre los 15 grados a 25. Hoy en día la teoría que más es acertada hasta la fecha es la teoría de que se partió justamente al frente de la tercera chimenea, con una inclinación de unos 24 grados y hundiéndose de forma vertical la popa. Así que aquí dejo ya mi teoría. Si les gustó el video dejen un like, comenten si quieren ver más videos sobre la historia del Titanic, si quieren ver un video viendo las diferencias entre los barcos de la clase Olympic, o si quieren que haga un video de algún otro barco. Pero si quieren que haga un video de otro barco, por favor, colócame en los comentarios la página donde podría conseguir los planos de ese mismo barco para modelarlo en 3D. Así que me despido, suscríbanse, dejen su buen like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.